Cuando hoy hablamos de cofradías, generalmente lo asociamos a procesiones y particularmente a la Semana Santa, algo muy nuestro, tuyo y mío, algo que entronca con la idiosincrasia andaluza, que es un bien cultural que hay que mantener y que preservar, y sobre todo que es una expresión de la religiosidad popular. Pero no sé si sabes que las cofradías tuvieron una larga historia a lo largo del tiempo. Una historia de siglos que vamos a tratar de desentrañar. Llegaron a Granada las cofradías con la conquista por los Reyes Católicos. La primera que conocemos es la Hermandad del Corpus Christi, que residía en la iglesia vulgarmente conocida como los Hospitalicos. Durante el siglo XVI y como fruto de la mentalidad cristiano vieja, se fueron extendiendo por todos los puntos de la ciudad. Florecieron muchas cofradías en medio de un cristianismo triunfante. El barroco intensificó este proceso, se crearon más y más cofradías y todavía proliferaban a lo largo del siglo XVIII, justo cuando el pensamiento ilustrado empezaba a cuestionarlas. A comienzos del siglo XVI, la naciente Iglesia de Granada tenía ante sí un enorme e incierto reto: la evangelización de los moriscos, un colectivo con espíritu de nación que, aunque bautizados, seguían conservando en gran medida sus creencias y costumbres islámicas. Era una meta muy alta y los medios para lograrlos cortos. Correspondió esta tarea a una iglesia de Estado, estrechamente supervisada por la corona en virtud del patronato regio. Pero, ¿cómo llevarla a cabo? Las parroquias y las órdenes religiosas intentaron hacer arraigar el cristianismo en la población morisca, un colectivo muy reacio a perder su cultura y sus señas de identidad que les servían como forma de cohesión como grupo social. Era una tarea difícil para llevarla a cabo. Por tanto, las primeras cofradías granadinas se nutrieron del sector cristiano viejo a la usanza castellana. Eran células de poder, de reafirmación de un catolicismo providencial, extendido ahora por las antiguas tierras de Al-Ándalus. Desde 1501, la diócesis de Granada contó con una extensa red de parroquias, unas 200 en todo el territorio y alrededor de 20 en Granada, como esta, la de San Matías. La parroquia era el principal núcleo catequizador y pastoral, y en el cual puso toda su expectativa el primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera. Este arzobispo alentó una política de acercamiento a los pobladores granadinos para su conversión voluntaria, si bien al final se impuso la alta política y la conversión forzosa. También se invitó a la población morisca, como signo de normalidad, a tener sus propias cofradías, emotivamente para ayudar en muerte y en vida. ¿Cómo hacerlo posible? Las hermandades surgidas en las parroquias durante el siglo XVI mostraban una forma peculiar de empoderamiento del pueblo fiel, socialmente enclavado en el pueblo llano. Cofradías marianas, cofradías sacramentales, de ánimas, de santos. La Iglesia velaba por su ortodoxia y por su sumisión, mientras ellas trataban de reforzar su autonomía y su identidad. En algunos casos, una identidad étnica, como las cofradías de negros y mulatos. Paralelamente se fundaron en Granada muchas hermandades y cofradías en distintos conventos. En conventos masculinos y femeninos, pues en Granada llegó a haber más de 40 conventos fundados en los siglos XVI y XVII. Las órdenes religiosas sabían conectar perfectamente con la piedad popular, sabían cómo emocionar a los fieles, cómo tocar su fibra sensible, especialmente las órdenes mendicantes. Así que proliferaron las cofradías en los conventos de franciscanos y de dominicos, pero también de otras órdenes, como los mínimos, los agustinos, los carmelitas, los trinitarios o los mercedarios. En todos estos conventos hubo cofradías fundadas con la impronta de cada orden religiosa.
donde las órdenes sabían imprimirle sus características espirituales, pero también materiales, puesto que suponían una importante fuente de ingresos. De este modo hubo cofradías relevantes, cofradías poderosas en conventos granadinos, como pueden ser la Concepción en el convento de los franciscanos observantes, llamado la Casa Grande, o la Hermandad del Rosario en el convento de Santo Domingo. Entre las cofradías penitenciales podemos destacar la Veracruz en el convento franciscano o la Soledad vinculada a los carmelitas. De hecho, todas estas cofradías penitenciales acabaron barroquizándose una vez que siguieron el ejemplo de la hermandad fundada en el siglo XVII bajo el título de Nuestra Señora de las Tres Necesidades, que imprimió ese sello barroco a la Semana Santa de Granada que la llevó hasta el delirio. Si famosas han llegado a ser las procesiones en el tiempo de la Semana Santa para las cofradías penitenciales y en el tiempo de Pascua para las cofradías marianas y eucarísticas, junto a otras fiestas señaladas del año, no menos destacada fue en tiempos pasados la labor social que desplegaban las hermandades. ¿Conocía esta labor? Pertenecer a una cofradía era una fuente de prestigio social para los afiliados y además daba la posibilidad a estos de contar con la ayuda mutua del resto de los cofrades en momentos difíciles como la enfermedad o la muerte. Por eso las cofradías llegaron a tener mucha fuerza y un poder muy grande por el ejercicio de la caridad, y algunas de ellas una relevancia muy fuerte durante el antiguo régimen. La fama de estas cofradías corre paralela con su afán por paliar las carencias materiales y los efectos de fenómenos adversos en la vida de sus afiliados, unas vidas con frecuencia penosamente marcadas por la precariedad. Algunas hermandades tuvieron hospitales propios. Por las vías del culto y de la caridad, amor a Dios y amor al prójimo, las cofradías granadinas fueron acrecentando su presencia y su prestigio. También la adquisición de propiedades y fuentes de recursos, a través de fundaciones diversas y de capellanías. Sí, algunas cofradías tuvieron sólidos patrimonios. El pueblo sostenía a las cofradías, mientras que las autoridades eclesiásticas las alentaban, aunque también las corregían. Se convirtieron en auténticos poderes intermedios, actuantes en una sociedad marcada por el privilegio. Se dedicaban al sostenimiento material y espiritual de sus hermanos, a través de la ayuda tanto en la enfermedad como en el momento de la muerte. De este modo, dignificaban los entierros de gente sencilla, como tú y como yo. ¿Cómo? Con una solidaridad que, a la hora de acompañar y rezar, implicaba a todos los hermanos. Misas en sufragio de la alma, cera, el paño de la hermandad, a veces hasta una bóveda de enterramiento y abundantes gracias espirituales que marcaban la cotidianidad cofrade. El mundo cofrade granadino tuvo una enorme proyección en la época barroca. Las cofradías ganaron en imagen, en representación social, ganaron en poder. Durante el siglo XVII muchas cofradías surcaron las calles y las plazas del centro de la ciudad de Granada. Granada les ofrecía un escenario magnífico. La Plaza Nueva, donde estaba el Gran Tribunal del Rey, la Chancillería. La Plaza de Virrambla, donde estaban los miradores, era el centro neurálgico de la ciudad en este entorno de la Catedral granadina. ¿Cuántas procesiones hubo entonces? Muchísimas, y sabían llegar perfectamente a la gente. Procesiones de penitencia el jueves y el viernes santo, la solemne procesión del Corpus Christi, cortejos eucarísticos y procesiones del viático, romerías y procesiones en honor de la Virgen María o de distintos santos, y algunas más especializadas, como las vías sacras que recorrían los cerros circundantes de la ciudad, comenzando por el Sacromonte, o los rosarios callejeros, particularmente los rosarios de la Aurora,
Todo ello contribuyó a forjar la ciudad cristiana, lo que ha venido a llamarse Cristianópolis. La proyección cofrade siguió creciendo en el siglo XVIII, marcado en España por el advenimiento de la dinastía borbónica. Se revelaron como fórmulas eficientes para el encuadramiento de los fieles, como corporaciones democráticas de seglares, al menos en su mayoría, que con tesón defendieron su papel negociador y transaccional en el seno de una iglesia muy jerarquizada. ¿Podían actuar libremente? Siempre fue vista con recelo por parte de la Iglesia, que estaba muy jerarquizada, y ahora también por parte de un gobierno ilustrado. Las cofradías en el siglo XVIII se movieron bien en un mundo de jurisdicciones muy dispares, intentando sortear los esfuerzos de la Iglesia y del Estado por someterla a un fuerte proceso de disciplinamiento social. Los ministros reformistas de Carlos III la atacaron sin descanso a través del Expediente General de Cofradía, tramitado por el Consejo de Castilla entre 1768 y 1783. Pese a su fastuosidad, particularmente en las hermandades de penitencia, el mundo cofrade se vio afectado por una especie de persecución como nunca antes había conocido. Ocurrió que la religiosidad y la piedad que representaban las hermandades y cofradías entró en regresión, entró en crisis, frente a un modelo de piedad mucho más intimista y espiritual. La piedad cofrade quedó reducida a lo castizo, al fanatismo, al igual que la religiosidad de aquellos frailes que estaban en crisis. Para sobrevivir, el Estado les exigió no ya la aprobación episcopal, sino incluso la aprobación regia. ¿Qué ocurrió entonces? No todas podían permitirse un proceso largo, costoso e incierto. Es verdad que algunas alcanzaron la protección real, como ocurre en Granada, precisamente con la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, pero muchas quedaron en una especie de limbo, un limbo legal que se vio afectada por una nueva embestida gubernamental, la pérdida de sus propiedades y rentas que supuso la desamortización de Godoy a partir del año 1798. Se completó con el expolio que protagonizaron las tropas napoleónicas. Esa influencia y ese poder que tuvieron en tiempos pasados las cofradías granadinas acabaron por desaparecer. Esto ocurrió en el siglo XIX, donde incluso su supervivencia se puso en juego. En realidad, responde a los mismos ideales de la Francia revolucionaria, que acabó con los gremios, con las distintas corporaciones propias del antiguo régimen, como ocurría con las cofradías. Y las cofradías en España, en Granada, no supieron adaptarse a los nuevos tiempos. En concreto, la desamortización de Mendizábal de 1836 acabó en Granada con muchas de ellas. Desaparecieron la mayor parte de las cofradías penitenciales y si acaso alguna se conservó como hermandad de barrio. Tan solo las Angustias permaneció por su carácter patronal. En las parroquias prácticamente solo supervivieron las cofradías sacramentales. Este fue el legado de las cofradías granadinas al llegar el siglo XIX. En el siglo XX empezaron a recuperarse y así es como llegamos a la historia que hoy conocemos de nuestras cofradías. El mundo cofrade y la Semana Santa, tuya y mía, las que hoy vivimos, y ahora ya sabes qué hay detrás de la historia de estas fiestas y de estas procesiones.